La caída del ángel, ¿no? Que es como estar en otro lugar. Estás en otra dimensión, sí. Quiero que escuches esto con mucha atención. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es información que lleva 17 siglos intentando ser borrada del mundo. No es una teoría conspirativa, no es clickbait, es arqueología, es historia documentada. Es el hallazgo que dejó mudos a los mejores académicos de Oxford. Y lo más perturbador es que ya sabías que algo no cuadraba, siempre lo supiste. ¿Alguna vez te sentaste en una iglesia y pensaste, ¿eso es todo? ¿Tan simple como eso? ¿Alguna vez abriste tu Biblia y sentiste que faltaban páginas? ¿Que había huecos? ¿Que la historia que te contaban era incompleta? No estabas equivocado. Hay una Biblia en este mundo que tiene 81 libros. La tuya tiene 66. O 73 si eres católico. ¿Dónde están los otros? ¿Quién los quitó? ¿Por qué? ¿Y qué dicen esas páginas que tanto les asustó que el mundo leyera? Hoy vamos a abrir esas páginas juntos. Y te voy a mostrar al Cristo que existía antes de que los concilios, los emperadores romanos y las instituciones religiosas reescribieran su historia. El Cristo que mueve mundos. El Cristo que desciende a través de dimensiones. El Cristo que enfrenta a los ángeles caídos en las profundidades del infierno. No lo estoy inventando. Lleva escrito en pergaminos milenarios, copiado a mano por monjes etíopes en la cima de acantilados inaccesibles, esperando este momento para ser revelado. Y en 2027, Mel Gibson va a mostrar todo esto en el cine más grande del mundo. Quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la forma en que ves tu fe. Soy tu nombre. Esto es Abiertamente. Y hoy no nos vamos a guardar nada, el pastor. La roca y el secreto más grande de la historia es Ninquartisepe, el desierto de Judea. Un calor que hace temblar el horizonte. Un joven pastor beduino llamado Muhammad Adib busca una cabra perdida entre los acantilados que dan al mar. Muerto. Frustrado, agarró una piedra y la lanzó hacia la oscura abertura de una cueva. Lo que escuchó después no fue el sonido de la piedra golpeando roca. Fue el sonido de cerámica antigua rompiéndose. Ese sonido cambió la historia del mundo. Dentro de esa cueva y en las que vinieron después, los arqueólogos encontraron lo que hoy conocemos como los manuscritos del Mar Muerto. Decenas de miles de fragmentos, textos en hebreo y arameo, algunos con más de 2300 años de antigüedad, fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, y algo más. Unos manuscritos en arameo de un libro que la Iglesia Cristiana Occidental había pasado siglos intentando borrar de la memoria humana, el Libro de Enoch. Pero aquí es donde la historia se ppone verdaderamente extraña. A 31 kilómetros de esas cuevas del desierto, encaramados en acantilados verticales accesibles solo mediante cuerdas y manos desnudas, los monjes ortodoxos etíopes llevaban más de 1000 años preservando ese mismo libro. No fragmentos, no piezas sueltas, el libro completo, de principio a fin, página por página, generación tras generación, mientras la cristiandad occidental lo declaraba apócrifo, peligroso, herético. Los monjes etíopes lo copiaban a la luz de velas en monasterios remotos, creyendo que estaban protegiendo la revelación divina. Y aquí está la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué revela ese libro sobre Jesucristo que fue tan peligroso como para que las instituciones más poderosas del mundo decidieran que tú no debías verlo? Y hay una pregunta aún más grande que flota sobre todo esto. En 2027, el director de Hollywood Mel Gibson va a estrenar una película en 2 partes llamada La Resurrección del Cristo. La visión que ha descrito no se parece en nada al Jesús suave de la escuela dominical. Gibson ha dicho que la película mostrará a Cristo moviéndose a través de otros reinos, descendiendo por los cielos, enfrentando a ángeles caídos en el mismo infierno. Lo llama un viaje de ácido. Algunos lo llaman blasfemia. Pero si has leído las escrituras etíopes, los textos que sobrevivieron cuando todo lo demás estaba siendo censurado, reconocerás que Gibson no está inventando nada. Está llevando a la pantalla una visión de Cristo que ha estado oculta a plena vista durante casi 0 años. Al final de este video entenderás por qué esa visión fue considerada demasiado peligrosa para compartir y lo que significa para todo lo que creías saber sobre el cristianismo. Empecemos. La Biblia que nadie te mostró. La mayoría de los cristianos en el mundo occidental crecen con una Biblia de un número fijo de libros. 66 si eres protestante, 73 si eres católico. Eso es la escritura, la palabra de Dios completa. Nada que añadir, nada que falte. Pero vuela 13 kilómetros al sureste, a las antiguas montañas de Etiopía, donde los monasterios se aferran a las caras de los acantilados y los monjes todavía cantan en una lengua litúrgica más antigua que el latín, y te encontrarás con una Biblia muy diferente. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo reconoce 81 libros en su canon bíblico. Algunas tradiciones cuentan hasta 88, eso no es una variación menor. No es una diferencia de traducción.
Eso representa libros enteros de las Escrituras, textos completos con enseñanzas, profecías y visiones que no existen en ningún otro lugar del mundo cristiano. Libros como el libro de Enoc completo, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías. 3 libros de los Macabeos que no aparecen en ninguna Biblia occidental. Textos que los primeros cristianos leían, citaban y consideraban sagrados hasta que los concilios eclesiásticos, siglos después, decidieron que eran demasiado peligrosos para que los creyentes ordinarios tuvieran acceso a ellos. Y la evidencia de que estos textos son antiguos y legítimos no proviene de leyendas o tradición eclesiástica, viene de la arqueología. En el remoto monasterio de Abba Garima en la región de Tigray, en Etiopía, se conserva un manuscrito conocido como los Evangelios de Garima. Eruditos de la Universidad de Oxford usaron datación por radiocarbono para analizar el pergamino. Los resultados los dejaron sin palabras. Estos manuscritos datan de entre los años 660 d.C. Eso los convierte en algunos de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que sobreviven en la tierra y nunca han abandonado su hogar. Cuando llegaron especialistas en conservación para ayudar a preservarlos, tuvieron que escalar la cara vertical del acantilado y montar su equipo en el patio del monasterio, porque bajo ninguna circunstancia los monjes permitirían que esos textos sagrados fueran removidos. Esto no es un desarrollo reciente. La Iglesia Ortodoxa etíope rastrea sus raíces hasta el siglo IV, cuando el rey Ezana de Aksum convirtió el reino al cristianismo. Eso hace de Etiopía una de las naciones cristianas más antiguas del mundo, más antigua que la mayor parte de Europa. Cuando la expansión islámica barrió el norte de África y Oriente Medio en el siglo VII, Etiopía se convirtió en algo extraordinario, una isla cristiana, geográficamente aislada, rodeada de territorios musulmanes, preservando tradiciones y textos que gran parte del mundo cristiano acabaría por perder o suprimir deliberadamente. El aislamiento importó. Etiopía no estuvo presente en los grandes concilios que reformarían el cristianismo. Los obispos etíopes no participaron en los debates, las luchas de poder, las maniobras políticas que decidieron qué libros entrarían y cuáles quedarían fuera. Simplemente siguieron copiando sus escrituras, las mismas escrituras que siempre habían tenido. Los mismos libros que sus antepasados habían recibido cuando el cristianismo llegó por primera vez. Y ahora, 17 siglos después, esos manuscritos están forzando preguntas incómodas. Si estos textos eran sagrados para los primeros cristianos, si las comunidades apostólicas los leían, los citaban como profecías autorizadas y enseñaban de ellos, entonces la decisión posterior de excluirlos no fue una restauración de alguna pureza original, fue un acto de edición. Y tú, durante toda tu vida, has estado leyendo la versión editada. El libro de Enoc, hablemos de lo que el libro de Enoc realmente dice. El primer Enoc, como lo llaman los eruditos para distinguirlo de otros 2 libros atribuidos al mismo personaje, es una colección de 5 textos separados compilados durante varios siglos. Las secciones más antiguas se estima que fueron escritas alrededor del año 300 a.C. Las porciones más recientes pueden datar del 100 a.C. Eso significa que el libro de Enoc es anterior al cristianismo por 2 a 3 siglos. Lleva el nombre de Enoc, el bisabuelo de Noé, quien según Génesis 5:24 caminó fielmente con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, no murió. Fue llevado directamente a la presencia de Dios. El libro atribuido a él describe lo que vio allí. Durante casi 2000 años, los eruditos occidentales solo habían oído hablar de este libro de segunda mano. Era citado por los padres de la iglesia primitiva, aparecían referencias en otros textos antiguos, pero el manuscrito completo había desaparecido hasta 1904. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar los manuscritos del Mar Muerto de las cuevas de Qumran, encontraron fragmentos de casi todos los libros de la Biblia hebrea, y encontraron algo más, 11 manuscritos en arameo del libro de Enoc. No eran copias medievales. Fueron datados por carbono en los siglos III a.C., lo que significaba que sin importar lo que el libro de Enoc estuviera diciendo, no era una invención cristiana, no era una falsificación medieval. Era genuina literatura apocalíptica judía antigua que circulaba ampliamente en los siglos antes de que Jesús naciera. Y entonces, en 2025, ocurrió algo notable. Investigadores de la Universidad de Groningen desarrollaron un programa de inteligencia artificial específicamente diseñado para analizar escritura antigua. Lo llamaron Enoc. Cuando alimentaron al sistema con imágenes de los fragmentos del Mar Muerto, produjo fechas que empujaban muchos manuscritos entre 50 y 50 años más atrás de lo que se había estimado previamente. Las implicaciones son asombrosas. El libro de Enoc no es solo antiguo. Es uno de los textos fundacionales del judaísmo del Segundo Templo, el mundo religioso en el que Jesús nació y creció. ¿Qué dice? La sección más controvertida se llama el libro de las parábolas, o las similitudes de Enoc. Son los capítulos 37 al 71.
Y en esos capítulos aparece una figura llamada el Hijo del Hombre. Escucha cómo el capítulo 46 lo describe. Y allí vi a uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca como lana. Y con él había otro ser cuya apariencia era como la de un hombre, y su rostro estaba lleno de gracia, como uno de los ángeles santos. Ahora compara eso con el Apocalipsis 14, escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 d.C. Su cabeza y cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Las descripciones son casi idénticas. Las imágenes son demasiado específicas para ser una coincidencia. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El libro de Enoch fue escrito al menos 200 años antes del libro del Apocalipsis, lo que significa que Juan de Patmos puede no estar introduciendo una nueva visión. Puede estar haciendo eco de algo mucho más antiguo. Ambos textos describen pies como bronce pulido. Ambos mencionan una voz como aguas torrenciales. Ambos hablan de un rostro que brilla con una radiancia abrumadora. Ambos representan ojos como llamas de fuego. En el libro de Enoch, esta figura se llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. Se sienta en un trono de gloria, juzga a los malvados, libera a los justos. Existe antes de la creación del mundo. Y aquí es donde esto se vuelve teológicamente explosivo. Y el nombre del Hijo del Hombre fue mencionado antes de que fueran creados el sol y la luna. Los primeros cristianos identificaron inmediatamente esta figura como Jesucristo, pero hay más, mucho más. La epístola de Judas, parte del Nuevo Testamento, cita directamente el libro de Enoch. Judas 1:14-15 dice: También Enoch, el séptimo desde Adán, profetizó sobre estos diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Eso es una cita palabra por palabra. Judas está tratando el libro de Enoch como escritura autoritativa, como un texto profético digno de estar junto a la Torá y los profetas. Y Judas no estaba solo. Los primeros padres de la iglesia, Tertuliano, Ireneo, Clemente de Alejandría, todos citaron a Enoch. Lo consideraban revelación genuina, pero para el siglo IV algo cambió. El día que los poderosos decidieron, en el año 312 d.C., el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. De repente, la fe que había sido ilegal durante 3 siglos era ahora la religión favorita del imperio más poderoso de la tierra. Y los imperios necesitan unidad. No puedes gobernar un imperio centralizado con una religión descentralizada. Necesitas doctrina estandarizada. Necesitas autoridad jerárquica. Necesitas que todos lean las mismas escrituras, crean los mismos credos, respondan ante los mismos obispos. Así que se convocaron concilios. Y poco a poco, informalmente al principio, ciertos textos comenzaron a quedar fuera de favor. El libro de Enoch era problemático por varias razones. Primera, había serias preguntas sobre la autoría. ¿Podría un libro escrito siglos antes de Cristo haber sido realmente escrito por un hombre que vivió antes del diluvio de Noé? Si no, ¿quién lo escribió? ¿Y si es seudónimo, puede realmente ser escritura? Segunda, había tensiones teológicas. La figura del Hijo del Hombre en Enoch parecía ocupar un espacio peligrosamente cercano a Dios mismo. En una era en que la iglesia estaba luchando para definir la relación entre el Padre y el Hijo, los textos que borraban esos límites eran inquietantes. Tercera, y quizás la más importante, el libro de Enoch y textos como la Ascensión de Isaías enfatizan la experiencia mística directa, visiones, viajes a través de reinos celestiales, encuentros personales con ángeles y seres divinos. Ese tipo de espiritualidad es difícil de controlar. Si la salvación viene a través del despertar interior, a través de la visión mística personal, a través de la revelación directa, entonces, ¿qué papel juega la institución eclesiástica? ¿Por qué necesitas sacerdotes? ¿Por qué necesitas obispos? ¿Por qué necesitas sacramentos administrados por el clero autorizado? La respuesta fue clara: estandarizas los textos. Enfatizas los evangelios y las epístolas que se centran en la comunidad, los sacramentos y la autoridad apostólica. Y silenciosamente pones a un lado los textos que alientan a los creyentes a buscar experiencia directa de lo divino. En el concilio de la Odisea del año 363 de Cristo, el libro de Enoch fue formalmente excluido del canon bíblico. Cuando Atanasio escribió su influyente carta pascual en el 367 d.C., enumerando los 27 libros del Nuevo Testamento que se convertirían en estándar, el libro de Enoch fue categorizado como apócrifo, no herético exactamente, simplemente no para el consumo público. Y en la mayor parte del mundo cristiano desapareció, pero no en Etiopía, porque los obispos etíopes no estaban en esos concilios. Nunca recibieron el decreto y simplemente siguieron copiando las escrituras que siempre habían conocido. La ascensión de Isaías y el libro de Enoch describe quién es el Cristo cósmico. Otro texto etíope describe cómo entró en nuestra realidad. Se llama la ascensión de Isaías. Y es uno de los textos teológicamente más audaces que han sobrevivido de la era cristiana primitiva. Datado del siglo I tardío o principios del siglo II, aproximadamente contemporáneo con el libro del Apocalipsis, la ascensión de Isaías narra la historia del profeta Isaías siendo llevado en un viaje a través de 7 niveles del cielo.
no cielos metafóricos. 7 reinos distintos, cada uno con su propio orden de seres, su propia arquitectura, su propio grado de cercanía al trono divino. Isaías asciende nivel por nivel. El primer cielo supervisa los asuntos de la tierra. El segundo gobierna los movimientos de las estrellas y los planetas. El tercero contiene el paraíso mismo, incluyendo el árbol de la vida. A medida que Isaías sube más alto, los seres que encuentra se vuelven más radiantes, más abrumadores, más imposibles de describir en lenguaje humano. Su brillantez es tan intensa que Isaías cae repetidamente de bruces, incapaz de soportar su gloria. Para cuando llega al sexto cielo, apenas puede funcionar. La luz está más allá de lo que los ojos humanos fueron diseñados para percibir. Y entonces en el séptimo cielo, Isaías contempla al amado. Este es el Cristo preencarnado, el Logos. La palabra de Dios que existe antes del tiempo, a través de quien todas las cosas fueron hechas. E Isaías observa mientras este ser se prepara para descender al mundo. Pero aquí es donde el texto se vuelve extraordinario. Cristo no simplemente viaja hacia abajo, no aparece en la tierra en toda su gloria divina. En cambio, la ascensión de Isaías describe un ocultamiento estratégico deliberado. En cada nivel del cielo, Cristo reduce la intensidad de su radiancia, vela su divinidad, toma la apariencia de los ángeles de ese nivel. En el sexto cielo, aparece como un ser del sexto orden. En el quinto, como uno de quinto orden. Y así sucesivamente, descendiendo capa por capa, atenuando su gloria en cada etapa. ¿Por qué? Para no ser reconocido. Para cuando Cristo llega a la tierra, incluso los ángeles de los cielos inferiores no ven más que un infante humano. No perciben la presencia cósmica oculta dentro de ese frágil cuerpo. Solo Dios Padre y el Espíritu Santo comprenden completamente lo que acaba de suceder. El término teológico para esto es kenosis, el autovaciamiento de Cristo, la limitación voluntaria del poder y la gloria divinos. Pero la ascensión de Isaías va más allá. Describe la encarnación no como un simple acto de condescendencia, sino como una operación encubierta cósmica. Cristo está infiltrándose en la creación, moviéndose a través de dimensiones sin ser detectado, para un propósito que los propios ángeles no comprenden completamente. Y entonces llega la crucifixión. En este marco, la cruz no es meramente la ejecución de un hombre justo. Es el momento en que la mismísima fuente de la existencia experimenta la no existencia. Cuando la palabra que habló la realidad para que existiera enmudece. Cuando la luz que ilumina todas las cosas se apaga. Es una ruptura cósmica. La estructura de la realidad misma tiembla. La resurrección, el momento en que Cristo recupera su plena gloria, es el ser más poderoso del universo rompiendo libremente las restricciones que voluntariamente aceptó. Este no es el Jesús gentil de las pinturas del Renacimiento. Este es el Cristo radiante, abrumador, aterrador de las primeras visiones cristianas. Mel Gibson y la película que lo cambiará todo en Do Me 27, y aquí es donde Mel Gibson entra en la historia. En Do Me 22, Gibson dio una entrevista sobre su largamente esperada secuela de La Pasión de Cristo. Explicó que la película no seguiría una narrativa lineal simple. Entrelazaría la resurrección con eventos a través del tiempo, a través de dimensiones. La historia tiene que comenzar con la caída de los ángeles, dijo Gibson. Y luego tienes que ir a otro lugar completamente diferente, otro reino. Tienes que ir al infierno. En el podcast de Joe Rogan, Gibson fue aún más lejos. Reveló que estaba trabajando con 2 guiones, uno tradicional y uno que describió como un viaje de ácido. Nunca he leído algo así. Hay grandes reinos espirituales, hay bien, hay mal y están luchando a golpes. Si Gibson alguna vez leyó la ascensión de Isaías, no lo sé. Pero la visión que describe, Cristo descendiendo a través de múltiples dimensiones, confrontando ángeles caídos, rompiendo las barreras entre el cielo y el infierno, fue trazada por escribas cristianos hace casi 2000 años. El guión ya existía. Ha estado esperando en monasterios etíopes durante 17 siglos, y los números confirman la magnitud de lo que se avecina. La película original, La Pasión de Cristo, recaudó más de $612 millones en todo el mundo con un presupuesto de 30 millones. Mantuvo el récord como la película con clasificación R más taquillera en la historia del cine doméstico estadounidense durante casi 20 años. Ahora imagina esa misma audiencia, esa misma hambre espiritual, pero esta vez con un presupuesto de $100 millones, con las mejores instalaciones de producción en Roma y con una visión de Cristo que integra los textos más profundos y perturbadores del mundo. Cristiano primitivo. Parte 1 se estrena el Viernes Santo del 26 de marzo de 2027. Parte 2 llega 40 días después, el día de la Ascensión, el 6 de mayo de 2027. El guión ya fue escrito hace 2 milenios. Gibson solo lo está filmando. La Gloria de los Reyes hay otro texto central para la identidad cristiana etíope que no aparece en ninguna Biblia occidental. Se llama el Kebra Nagast, en español, la Gloria de los Reyes. Compilado en el siglo XIV a partir de tradiciones orales y escritas mucho más antiguas,
El Kebra-Nagast cuenta la historia de la reina de Saba y el rey Salomón, pero no se detiene donde termina el relato bíblico. Según el Kebra-Nagast, la reina de Saba, conocida en Etiopía como Maqueda, viajó desde su reino a Jerusalén para encontrarse con el famoso sabio rey Salomón. Tuvieron un romance. De unión nació un hijo. Menelik creció en Etiopía, pero cuando llegó a la edad adulta, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Salomón lo reconoció, lo celebró y le ofreció hacerlo heredero del trono de Israel. Pero Menelik eligió regresar a Etiopía y según el Kebra-Nagast no regresó solo. Menelik y un grupo de jóvenes nobles israelitas tomaron secretamente el arca del pacto del templo en Jerusalén y la llevaron a Etiopía. El texto afirma que Salomón descubrió el robo, pero lo interpretó como la voluntad de Dios, una señal de que el pacto se estaba transfiriendo de Israel a Etiopía. Hoy, la Iglesia Ortodoxa Etíope enseña que el Arca del Pacto reside en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, la antigua capital de Etiopía. Nadie puede verla excepto un único monje guardián designado de por vida, sin fotografías, sin verificación arqueológica, solo tradición. Para los etíopes esto no es mitología, es historia, y en el siglo XII el rey Lalibela llevó esta identidad a su conclusión lógica. Ordenó la construcción de 11 iglesias masivas, no construidas con bloques de piedra, sino talladas hacia abajo en roca sólida. Estas son las iglesias excavadas en la roca de Lalibela, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y uno de los logros arquitectónicos más asombrosos de la historia. Según la tradición, el rey Lalibela recibió una visión en la que Cristo lo llevó en un tour por Jerusalén y le instruyó que construyera una nueva Jerusalén en Etiopía. Las iglesias todavía están en uso hoy, los monjes todavía cantan en Ges, los peregrinos todavía viajan allí durante los días festivos, y cada piedra, cada túnel, cada ventana tallada refuerza el mismo mensaje. No somos una rama del cristianismo, somos la raíz. ¿Por qué esto importa para ti hoy? La verdadera importancia de la Biblia etíope no es que sea más antigua, más grande o más exótica que la versión occidental. Es lo que su existencia obliga a confrontar a toda persona pensante. Si los primeros cristianos, las comunidades reales que produjeron las cartas y los evangelios del Nuevo Testamento, leían el libro de Enoch, lo citaban como profecía autoritativa y trataban textos como la ascensión de Isaías como revelación sagrada, entonces la decisión posterior de excluir esos libros no fue una restauración de alguna pureza original, fue una edición. Instituciones poderosas bajo una enorme presión política para estandarizar y controlar decidieron cuál sería la historia del cristianismo. Y durante más de 1000 años, la mayor parte del mundo aceptó esa versión editada como la completa. No porque se hubiera demostrado que era completa, sino porque no había ninguna alternativa disponible. Los monjes etíopes no aceptaron esa versión editada, nunca recibieron el memo. Y así, a través de siglos que vieron el surgimiento y la caída de imperios, la expansión islámica que aisló a Etiopía del mundo mediterráneo, las cruzadas, el renacimiento, la reforma, la ilustración y la era colonial, simplemente siguieron copiando. Se sentaban en oscuros scriptoria iluminados por lámparas de aceite, moliendo tinta de minerales locales, preparando pergaminos de pieles de animales. Formaban cada letra del antiguo script que es a mano, con una precisión que arruinó su visión y les dobló la espalda. Lo hicieron no porque pensaran que estaban preservando literatura prohibida o controvertida. Lo hicieron porque creían, como sus padres y abuelos y bisabuelos habían creído, que estaban preservando la palabra de Dios. Toda ella, sin editar, sin cortes, y ahora, y tienen siglos después, esa tradición preservada está a punto de colisionar con la pantalla más grande de la Tierra. La pregunta que no puede irse hay una pregunta que se asienta debajo de todo esto. La que se niega a irse sin importar cuántos concilios se convoquen o cuántos cánones se estandaricen. Si una versión de la historia pudo ser suprimida tan completamente que miles de millones de personas viven sus vidas enteras sin saber jamás que existía, ¿qué más ha sido editado de la historia que te enseñaron? ¿Qué otros textos están en monasterios en acantilados custodiados por hombres que han dado sus vidas para preservarlos? ¿Qué otras tradiciones llevan verdades que fueron demasiado inconvenientes, demasiado desestabilizadoras, demasiado poderosas para que las instituciones permitieran que llegaran al público? En 1947, un adolescente lanzó una roca a una cueva y probó accidentalmente que un texto prohibido era escritura antigua. Durante 1500 años, monjes etíopes anónimos escalaron acantilados con cuerdas, copiaron manuscritos a la luz de velas y protegieron textos que creían que eran sagrados. Y durante 20 años, un cineasta de Hollywood luchó para retratar una visión tan vasta y extraña que advirtió a las audiencias que podría sentirse como un viaje de ácido. Están todos conectados, diferentes siglos, diferentes continentes, el mismo Cristo cósmico. La visión radical que Mel Gibson llevará a los cines en 2027 no es nueva. Es la visión cristiana original, la que existía antes de los concilios y los credos,
antes de que el poder político remodelara la teología en algo manejable. Ha estado esperando en monasterios de montaña, tallada en iglesias en la cara de los acantilados, preservada en un idioma que la mayor parte del mundo no puede leer. Y quizás, solo quizás, ha estado esperando este momento, no porque el siglo XXI sea más iluminado, sino porque después de 2 milenios de revisión y simplificación, suficientes personas están finalmente haciendo la pregunta: si la imagen de Cristo pudo ser tan completamente reescrita que miles de millones nunca supieron que existía el original, ¿qué más nos dijeron que no es verdad? Esto no se trata de demostrar que una versión de cristianismo es correcta y otra equivocada. Se trata de entender que las tradiciones sagradas son elecciones humanas. Elecciones hechas por personas con poder, con prioridades, con presiones políticas que no podemos reconstruir completamente. La Iglesia Ortodoxa Etíope hizo elecciones diferentes, preservó textos diferentes. Y debido a su aislamiento, su devoción y su negativa a soltar lo que les había sido dado, hoy tenemos acceso a una visión de Cristo que casi fue borrada. El Cristo de Enoc que existe antes de la creación del mundo. El Cristo de la ascensión de Isaías que desciende a través de dimensiones, ocultando su gloria en cada nivel. El Cristo cósmico cuya muerte sacude las estructuras de la realidad y cuya resurrección es el ser más poderoso del universo rompiendo las cadenas que voluntariamente aceptó. Este no es un Cristo inventado, es el Cristo más antiguo, el que las comunidades apostólicas conocían, el que fue copiado en pergaminos mientras Roma ardía, el que fue preservado por monjes que nunca esperaron fama ni reconocimiento. Solo copiaban, solo oraban, y confiaban en que la verdad que estaban preservando valía más que su propia comodidad, su propia salud, sus propias vidas. Durante casi 1700 años tenían razón. Y si quieres seguir descubriendo las historias que la historia intentó enterrar, las que te obligan a cuestionar la brecha entre lo que te enseñaron y lo que realmente sucedió, tengo algo que decirte. Hay algo interesante sobre los monjes etíopes. Cada vez que un monje mayor moría, antes de que su cuerpo fuera bajado del acantilado, llamaba al más joven y le decía: ahora eres tú, el guardián, copia, no dejes que esto muera. Era una cadena ininterrumpida, una promesa pasada de generación en generación. Y así es exactamente como funciona este canal. Cada vez que alguien se suscribe abiertamente, se convierte en parte de esa cadena, no de pergaminos y tintas, sino de preguntas y conversaciones, de gente que se niega a aceptar la versión editada de la historia, de personas que creen que la verdad, sin importar cuán incómoda sea, merece ser preservada. Ahora piensa en esto: si Jesús, el Cristo de Enoc, el Cristo cósmico, el que rompió las puertas del infierno, si Él te preguntara hoy: ¿puedo contar contigo para que no dejes morir esto?, ¿qué le dirías? Suscribirte abiertamente es decirle que sí. Es unirte a los que eligen no vivir con la versión editada. Es prometerte a ti mismo que vas a seguir buscando, seguir cuestionando, seguir descubriendo. Dale clic al botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ni un video, porque lo que descubrimos hoy es solo el principio. Todavía hay textos en cuevas, todavía hay monasterios en acantilados, todavía hay preguntas sin respuesta, y nosotros juntos vamos a hacerlas. Soy tu nombre. Esto es Abiertamente y apenas estamos comenzando.